Bendiciones para todos, amados y amadas del Señor, que la gracia y la paz de Dios los acompañe. Estamos estudiando este seminario titulado Conociendo la Gracia. Ya vimos qué es la gracia, vimos la gracia de Dios en la historia bíblica y ahorita vamos a ver los nombres de la gracia en el Nuevo Testamento. La gracia o el Nuevo o el Evangelio, lo que quiere decir las buenas noticias, las buenas nuevas y la gracia del favor inmerecido o el regalo inmerecido. Entonces, coge el lapicero, coge la libreta, coge la Biblia, porque vamos a ver muchos versículos bíblicos, como siempre nos gusta, tener mucho sustento bíblico, y continuar con este tema tan espectacular que es la gracia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús nosotros nos presentamos delante de ti, a través de la sangre del Cordero, no de nuestras obras. Venimos ante el trono de la gracia con un corazón humilde, con un corazón dispuesto, con un corazón contrito, diciendo y pidiendo a tu Espíritu Santo que hable a nuestra mente, que hable a nuestro corazón, que hable a nuestras vidas. Que nos hagas, Señor Jesús, lo que tú quieras hacer en nosotros. Que tú nos muestres el camino, ilumines y nos lleves a toda verdad a través de la sensibilidad de tu Espíritu Santo. Padre, inhibide nuestras emociones, nuestro conocimiento. Permítenos vaciarnos completamente para ser llenos totalmente de ti. Necesitamos es de ti en nuestras vidas y reflejar tu carácter a través de tu gracia, a través de ese favor inmerecido, ese regalo inmerecido y esos mensajes gratificantes, buenos, nuevos, que la salvación es por ti y tú eres el camino y la verdad, la vida. Gracias, Jesús, te alabamos y te bendecimos y entregamos este momento en ti. Amén y amén. Muy bien. Entonces, nombres del Evangelio o nombres de la gracia, de ese favor inmerecido en el Nuevo Testamento. Vamos a estudiarlos. Hay que entender que la Biblia está dividida por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay diversidad de nombres para la gracia. Esto que estamos estudiando, conociendo la gracia. La gracia de Jesucristo, la cual nos enseña que es totalmente diferente a la ley de Moisés. Entonces aquí hay que comprender el paralelo. En el Antiguo Testamento estaba la ley de Moisés, en el Nuevo Testamento, es decir, nuevo pacto, nueva herencia, está la ley de la gracia. Ahora, vamos a ver entonces diferentes nombres de este nuevo evangelio o de esta gracia. Primero, la ley de Cristo. La ley de la gracia o el evangelio es titulado también la ley de Cristo o el evangelio de Cristo. Primera de Corintios 9, del 19 al 23. Primera de Corintios 9, del 19 al 23. Lo voy a leer en esta versión, pero tal vez tu versión lo diga con palabras diferentes. Primera de Corintios 9, del 19 en adelante. Aunque soy libre, vivo como si fuera esclavo, está hablando Pablo. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío, para ayudarles a creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aquí lo deja claro. Vivo como uno de ellos, para ayudarlos a creer en Cristo. 3 veces nos nombra el creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios, está hablando de la ley de Moisés. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Y todo lo que hago es porque amo la buena noticia, es decir, el evangelio. Y porque quiero participar de sus buenos resultados, es decir, de su gracia. Entonces, aquí Pablo, el apóstol Pablo, nos está mencionando de que él está sometido a la ley de Cristo y no a la ley de Moisés. Obviamente tenemos que tener en cuenta que la ley de Cristo, por el amor, por la gracia, por la libertad, es mucho mayor que la ley de Moisés. ¿Cómo así? Cuando tú tienes un perro y le das un hueso, la única forma de quitarle ese hueso es poniéndole algo mucho mejor, una carne, un pedazo de carne. Entonces, aquí la ley de la gracia es mucho mejor que la ley de Moisés y obviamente por ser mucho mejor, está mucho más por encima de la ley de Moisés. Porque hay mucha gente que piensa que la ley de la gracia es libertinaje y esto es distorsión de la ley de la gracia. Realmente la ley de la gracia es la libertad para hacer lo bueno y la libertad de en amor, no en compromiso, sino en amor, poder hacer lo que Dios nos está pidiendo, poder obedecer. Mientras que la ley de Moisés nos impone, nos compromete y tú ya no cumples por amor, sino por compromiso. Vamos a leer Gálatas 6.2. Gálatas 6.2. Ahí detrás
Gálatas 6.2, adelante de Primera de Corintios. Y así que Segunda de Corintios y después Gálatas y después Efesios. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Entonces nos está definiendo cómo se debe cumplir la ley de Cristo. Cuando tengamos problemas, cuando tengamos dificultades, ayudémonos a los unos a los otros, con el prójimo, con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo, con el compañero de estudio, con la pareja, con los padres, con los hermanos. Ayúdense los unos a los otros. Y esto es la ley de Cristo. Esta es la manera de obedecer la ley de Cristo. Entonces, la ley de Cristo nos basa en el amor al prójimo y en el ayudar a los demás. Claro, cuando yo amo al prójimo, yo lo ayudo. Yo lo ayudo, es fácil ayudarlo. Y aquí es donde estamos cumpliendo la ley de Cristo. Muy bien. Hechos 1, del 1 al 3. Hechos capítulo 1, mucho más atrás, del 1 al 3. Hechos capítulo 1, del 1 al 3 dice. Y aquí le está hablando Pablo a Teófilo en Hechos de los Apóstoles, y es donde anuncia la venida del Espíritu Santo. Entonces dice: muy distinguido amigo Teófilo, en mi primer libro les escribí a ustedes acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Hasta el día en que subió al cielo, Jesús murió en la cruz, pero resucitó, y luego se apareció a los apóstoles que él había elegido. Durante 40 días les mostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día que estaban todos juntos, con el poder del Espíritu Santo les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla la promesa de la cual yo les hablé. Entonces, aquí nos está mencionando unos mandamientos, y es que debemos estar todos juntos en compañía buscando esa presencia de Dios. Entonces aquí viene y le narra a Teófilo: quédense en Jerusalén juntos para el descender del Espíritu Santo y hacer la voluntad de mi Padre, y pues de ahí en adelante lo podemos leer. Entonces esa unanimidad, esa convivencia, esa comunión también representa la ley de Cristo. Vamos al Evangelio de Juan, ahí atrásito de Hechos, capítulo 14, versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Y dice así: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es el mandato de Cristo? Aquí está hablando Cristo, ahí no está hablando Moisés, aquí está hablando Jesús. Y Jesús mismo dice: ustedes demuestran que me aman, a Jesús, a Cristo, obviamente a Dios, si cumplen mis mandamientos. ¿Y cuáles fueron los mandamientos de Cristo, no de Moisés? Amen al prójimo, amen a Dios y amen al prójimo. En esto se define la ley, en amar a Dios y amar al prójimo. Juan 12, 48. Entonces vamos allá atrásito. Juan 12, 48. Y dice, Juan 12, 48, dice: el que me rechaza y no obedece mis enseñanzas será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. Entonces, aquí Dios nos está mostrando que son los mandamientos de Jesús, de Cristo, no la ley de Moisés, los que van a juzgar al mundo. Entonces tú no vas a ser juzgado por cumplir la ley de Moisés, o por guardar la ley de Moisés, o por no cumplirla. Tú vas a ser juzgado por cumplir o incumplir los mandatos de Cristo, la ley de Cristo. Hebreos 1, del 1 al 3. Entonces Hebreos 1 está mucho más adelante, allá de Hechos, de Primera de Corintios, más allá de Gálatas, por donde está Santiago, está Hebreos. Entonces tú llegas después de Tito y ahí está Hebreos. Muy bien. Hebreos 1, del 1 al 3, y dice: hace mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Están hablando del Antiguo Testamento. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras: profecías, palabra, predicaciones, en fin. Versículo 2. Pero ahora en estos últimos tiempos Dios nos ha comunicado sus mandamientos por medio de su Hijo, porque por medio de Él, Jesús, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Entonces aquí nos queda también muy claro
Vamos a leer el versículo 3. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Entonces, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Dios habló a través de Moisés, a través de los profetas, a través de los sacerdotes. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Él nos ha hablado por medio de su Hijo, por Jesucristo. Él trajo la verdad absoluta. Recuerden que en el Antiguo Testamento habían muchas cosas que eran sombras, habían muchas situaciones que eran incompletas, como el tema del infierno, como el tema de los ángeles, como el tema de la muerte. Los sacerdotes y los profetas ignoraban mucho acerca de estos temas, pero viene Jesucristo, que están por encima de la ley de Moisés, de la ley de los profetas, porque Él mismo la gracia, Él mismo la ley, entonces Él manifiesta toda la verdad absoluta. Y vamos a Mateo 17:15, y Mateo 17:15 dice, Mateo capítulo 17, versículo 15. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, entonces ahí lo encuentras mucho más atrás. 17:15 dice, y le dijo, cuando sana, aquí está sanando un muchacho, Señor, ten compasión de mi hijo y ayúdalo. Está muy enfermo y sufre de terribles ataques. Muchas veces, cuando le da un ataque, cae el fuego o cae el agua. Entonces, aquí este versículo, en el de Mateo 17:15, está mal. Entonces, lo que queríamos decir en esta parte era que el mismo Padre, es en el de la transfiguración, el versículo de la transfiguración, que no es el 15, sino que es más atrás, es 17:5. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Después de la nube se oyó una voz que decía, este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él, ustedes deben obedecerlo. ¿Qué sucede? Jesús realiza su transfiguración donde aparece Elías y donde aparece Moisés. En un monte aparece Elías y Moisés. Allá está el apóstol Pedro, está el apóstol Santiago y está el apóstol Juan. Y se aparecen, este personaje, está Jesucristo con Moisés y con Elías. Y mire lo que dice el Padre. Este es mi hijo amado, que yo lo amo y estoy muy contento con él. A él oíd, dice en otras versiones, creo que en tu versión dice así, a él oíd. Entonces nos está dejando muy claro que al que debemos oír es a Jesús, que está por encima de la ley de Moisés y por encima de Elías. Moisés representaba a los líderes, a la ley, pero Elías representa a los profetas, el profeta Elías. Muy bien, nos queda claro hasta ahí. Entonces, la ley de la gracia, también narrada como la ley de Cristo. Ahora vamos a ver el segundo nombre, la ley de la libertad. Recuerden que esa gracia nos da la libertad para servirle al Señor. Vamos a ir a Santiago 1 del 21 al 27. Santiago 1 del 21 al 27. Santiago, capítulo 1, está ya casi por allá al final de la Biblia, antes de Primera de Pedro, después de Hebreos. Santiago, capítulo 1, del 21 al 27. Y dice, por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira a un espejo. Tan pronto como se va, se olvida cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios, ojo, en la palabra de Dios, y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Entonces aquí nos está mostrando que el Evangelio es la ley de la libertad. Tenemos la libertad para obedecerlo, tenemos la libertad para seguirlo. Conocemos
la forma en que actúa la religiosidad, pero también conocemos la forma en que actúa Dios, y Dios es un caballero, Dios te hace libre, Él no te obliga a que lo ames, porque ¿qué amor sería un amor obligado? No sería amor. El amor es libre, el amor es espontáneo, el amor fluye, el amor no se puede presionar, el amor no se puede corromper de esta manera que me tienes que amar, no se puede condicionar. Gálatas 5 del 13 al 14. Gálatas 5, recuerden que ahorita estábamos por allá en Gálatas. Gálatas 5 del 13 al 14 dice lo siguiente: hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Por el contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Mire que es un mandato, pero en libertad, por amor. Porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Entonces aquí está. La libertad que nos llamó el Señor, la libertad que nos llamó Jesús, el Evangelio, la gracia, produce libertad de la ley de Moisés, de la religiosidad, de las tradiciones, de las costumbres, de los hábitos religiosos. La libertad de poder amar a los demás, de poder ayudar a los demás. Esto es la gracia y es la ley de la libertad. Santiago 2, volvamos a Santiago. Santiago capítulo 2, versículo, ya les digo, Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 12. Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 12. Si ustedes obedecen el mandato más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Ese mandato dice: recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Pero si ustedes le dan más importancia a unas personas y las tratan mejor que a otras, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Si ustedes obedecen todas las leyes menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieran todas. Porque el mismo Dios dijo: no sean infieles en su matrimonio. También dijo: no maten. Por eso, si tú eres fiel en tu matrimonio, pero matas, eres culpable de haber desobedecido la ley de Dios. En el día del juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos. Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí? Estamos bajo la ley de la libertad y no bajo la ley de Moisés. Nos dice: tú eres libre, tú eres libre. Mientras que la ley de Moisés condenaba, porque si incumplías uno era como un peldaño, era como una cadena, que si se rompía una de sus partes ya se dañaba toda la cadena. Le está diciendo: si incumples uno de los mandatos ya incumpliste la ley de Moisés. Mientras que en la ley de la libertad tenemos redención de los pecados, el perdón por su gracia y encontramos misericordia para el oportuno socorro. Es diferente. Gálatas 5, 1. Volvamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Ley de la libertad. Gálatas 5, capítulo 1. Dice de la siguiente manera. Gálatas 5, 1. Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Jesucristo nos hizo libres ¿de qué? De la ley. Entonces no volvamos a ser esclavos de la ley cuando Jesucristo ya nos hizo libres de esa ley que nos condenaba. Y para que nos quede más claro, vamos a 1 de Pedro 2 del 15 al 16. Está por allá abajo después de Santiago, antes de llegar al Apocalipsis. 1 de Pedro 2 del 15 al 16. Y 1 de Pedro 2, el 2 grande y el 15 pequeño en adelante, dice: Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir contra ustedes. Ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. ¿Cómo así? ¿Que soy libre pero no puedo hacer lo malo? Pues tú en estos momentos, por ejemplo, no estás en la cárcel, tú y yo no estamos en la cárcel. Somos libres, pero no para ir a robar un banco. ¿Sí ves? Tú y yo somos libres, pero no para ir a matar a alguien. Claro, lo podemos hacer, pero van a haber unas consecuencias. Entonces Dios me está diciendo: claro, tú eres libre, pero hay cosas que no te convienen. Si tú vas y matas a alguien, vas a tener unas consecuencias. Ay Dios, ¿por qué no me protegiste? Pues porque tú eres libre,
Tú eres libre y si vas y matas a alguien, aceptas las consecuencias. En esa misma libertad que tienes para estar en tu casa sentado, relajado, es esa misma libertad que tienes para ir a matar a alguien e irte para una cárcel. Tienes esa libertad porque tú escoges, yo no te obligué a ir a matar a esa persona. Entonces, la ley de la gracia es igual a la ley de Cristo y a la ley de la libertad. Pero la gracia y el evangelio también representan un tercer nombre, la ley del amor. La ley del amor. Vamos para Romanos capítulo 13, está por allá detrás de 1 de Corintios, Romanos capítulo 13, del versículo 7 al 10. Romanos 13, del 7 al 10. Así que páguenle a cada uno lo que deben pagarle, es un mandato, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. No le deban a nadie, la única deuda que deben tener es el amarse los unos a los otros. Es decir, ¿qué debo yo darle a la otra persona? El amor. ¿Qué darme la otra persona a mí? Amor. Muchas veces son muy dados a quejarnos porque no nos dan amor, pero la pregunta es, ¿tú estás dando amor? El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. Versículo 9. En la ley hay mandatos como estos: no sean infieles en su matrimonio, no maten y no roben, no se dejen dominar por el deseo que tienen de los otros. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Entonces la pregunta es, ¿estás amando al prójimo? ¿Estás amando a los demás como te amas a ti mismo? ¿O siempre eres tú por encima de todas las cosas? Juan capítulo 13, Evangelio de Juan, ahí detrás de Romanos, detrás de Hechos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 34 al 35. Del 34 al 35 y dice, les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si aman de verdad, entonces sabrán que ustedes son mis seguidores. Todos sabrán de que ustedes son mis seguidores. ¿Cómo represento yo la ley del amor? ¿Y cómo represento que yo soy un seguidor de Cristo? En el amor que tengo con las demás personas. Mira, tú puedes tener mucho conocimiento. Tú puedes saberte la Biblia de pies a cabeza. Tú puedes saberte mucha teología. Puedes tener muchos doctorados. Puedes abrir muchas iglesias, puedes hacer milagros, pero como dice 1 Corintios 13, si no tienes amor, no tienes nada, no tienes absolutamente nada. Entonces aquí el amor es lo más importante. ¿Cómo me doy cuenta si yo soy seguidor de Cristo? ¿Cómo me doy cuenta si mi hermano es seguidor de Cristo? Por el amor que manifiesta a las demás personas. No es por lo que sabe de Biblia, no es porque se sabe 100.000 versículos de memoria, no es porque se sabe todas las respuestas teológicas, no es porque es pastor o tiene iglesias, no, es porque el amor que tiene a los demás. Cuando tú llegas a una parte, cuando tú ves a un pastor, cuando tú ves a un líder, a un ministro, un hermano, un vecino que te ofrece amor, esa persona tiene a Cristo. Esa persona seguidora de Cristo sin tener que decirlo. Es muy claro, el amor se manifiesta. Hay personas que tú dices, wow, ese abrazo que me dio es un abrazo tan real. Oye, esas palabras que me diste fueron tan genuinas. Oye, esa compañía tuya, esa amistad tuya es como tan especial. Ahí es donde se representa el amor. Ahí, ese consejo que me diste. Primera de Juan 4, del 20 al 21 para que lo ratifiquemos. Primera de Juan queda por allá al final de la Biblia, no es lo mismo que el Evangelio de Juan, sino que es primera carta de Juan. Es otro libro diferente, escrito también por el mismo autor, por el apóstol Juan. Antes de llegar al Apocalipsis está primera de Juan 4, del 20 al 21, y dice, si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos, unos hipócritas, dicen otras versiones. Porque si no amamos al hermano, al que podemos ver, mucho menos vamos a poder amar a Dios a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandato: amen a Dios y ámense los unos a los otros. Entonces mira que el mandato de Cristo no es que tumbe la ley de Moisés, sino que lo que tumba es el yugo del compromiso, de la obligación. Cuando yo amo a los demás, pues yo no mato. Cuando yo amo a los demás, pues yo no robo. Cuando yo amo a los demás, pues no codicio a la mujer del prójimo, lo que no es mío. Cuando yo amo a los demás, pues no deshonro a padre y a madre. Cuando yo amo a Dios, pues no utilizo su nombre en vano. Cuando yo amo a Dios, pues santifico las fiestas. Cuando yo amo a Dios, pues entonces amo a Dios por encima de mí mismo y de mis propios deseos y de mis propios caminos y mis propios métodos y anhelos. Ese es el amor. El saber que Él nos amó primero y por eso nosotros lo amamos y cumplimos la ley de su gracia,
de Cristo, por amor, no por obligación ni por compromiso. Muy bien, ley del amor, ley de la libertad y ley de Cristo. Vamos con otro nombre que es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Vamos otra vez a Gálatas. Gálatas 5, 22 y 23. Y dice así. 22 y 23. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. O sea, ese amor no viene de ti. Ese amor viene del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. El primer fruto del Espíritu Santo, amor. Nos hace amar a los demás. Estar siempre alegres. Otro fruto del Espíritu Santo, amor, alegría, paz. Y vivir en paz con todos. ¡Qué belleza! Nos hace ser pacientes, amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios. Entonces, la ley del Espíritu hace que broten todas estas cosas. Está por encima de la ley de Moisés. Nos hace ser humildes, nos hace amar a los demás, nos hace ser alegres, nos hace tener paz con las demás personas. Entonces, ¿será que la solución del mundo es un presidente? La solución del mundo es que se acaben las deudas. No, la solución del mundo es que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas para que tengamos amor, alegría, paz los unos a los otros. Es lo realmente importante. Vamos a leer entonces ahí mismo en Gálatas 5, pero el versículo 16 y 17 dice: por esto les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos, lo que hay dentro de nosotros, están contra de lo que quiere el Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Aquí están diciendo, bueno, miren lo que dice el 18, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Maravilloso ese versículo 18. Si obedecemos al Espíritu de Dios, ¿qué es lo que quiere? Que se opone obviamente a nuestros deseos carnales y naturales humanos. Si obedecemos la ley del Espíritu, que es vivir en amor, en alegría, en paz, en paciencia, en amabilidad, en bondad, en humildad, en fidelidad, en dominio propio, si obedecemos esta ley del Espíritu, su fruto, pues así es, ya no tenemos que obedecer la ley de Moisés. Es seguir la ley del Espíritu, donde prima el amor. Y vamos al último, que es la ley de la gracia, del Espíritu, en Romanos 8, 23. Romanos 8, 23, ahí atrásito. Romanos 8, 23 dice de la siguiente manera. Entonces, la ley del Espíritu es la gracia, la ley del Espíritu es el Evangelio. Romanos 8, del 2 al 13. Ahora pues, estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie podía controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como para nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así que por medio de Él, Jesucristo, Dios destruyó el pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo a nuestros malos deseos, sino que conforme a la ley, cumplamos los justos mandamientos de la ley con la ayuda del Espíritu Santo. El versículo 5 dice: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que el Espíritu desea, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que vienen obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por culpa del pecado sus cuerpos tienen que morir, pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Dios resucitó a Jesús y Él también lo hará con los cuerpos muertos de ustedes para que vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a sus deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Y todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son
hijos de Dios, aquí es donde lo conocemos. Muy bien, llevamos entonces la ley del Espíritu, la ley del amor, la ley de la libertad y la ley de Cristo. Vamos para el quinto, la ley de la fe. También es narrada como la ley de la fe. Y vamos para dos versículos ahí de Romanos. Vamos primero a Romanos 3:27. Romanos 3:27 que dice, Romanos 3:27. Ante Dios no tenemos nada de que estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Entonces, Dios nos acepta por creer en Jesucristo y no por la obediencia a la ley de Moisés. Es así de sencillo. Por eso es la fe en Jesucristo. Es la ley de la fe. Y Romanos 1:16 dice, no me da vergüenza anunciar la buena noticia, el Evangelio. Gracias al poder de Dios, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para todos los que escuchan y creen en que en Jesús son salvados, no importa si son judíos o no lo son. Entonces nos está diciendo, por la fe en Jesucristo yo anuncio el Evangelio, la buena noticia, lo que vino a hacer Cristo a este mundo, porque eso es lo que me da salvación, creer en esa buena noticia. Entonces, tenemos la ley de la fe, la ley del Espíritu, la ley del amor, la ley de la libertad, la ley de Cristo y por último tenemos el Evangelio, que también es lo mismo que la ley de la gracia. ¿Qué nos dice el Evangelio? Son las buenas noticias. Vamos a Romanos, ahí el 1, el 16 y el 18, hasta el 18. Entonces, los que son judíos y no lo son. Y el 17 dice, la buena noticia, o sea, es el Evangelio, nos enseña que Dios acepta a todos los que creen en Jesús, como dice la Biblia. Aquellos quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. Y el 18, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Entonces, debemos predicar es el Evangelio y no la ley de Moisés, no lo narra. Las buenas noticias, lo que debemos predicar, lo que debemos hablar, que tengo un tema anterior acerca de esto, de qué debemos hablar, de qué debemos predicar. ¿Será que debemos hablar de la ley de Moisés o será que debemos hablar de la ley de Cristo? ¿De qué debemos predicar? Te invito a que veas también ese video. Ahí aparece así, qué es lo que debemos predicar, qué es lo que Dios quiere que nosotros prediquemos. Vamos al último versículo que es Marcos, después de Mateo. Marcos, versículo 1, del 15 al 16. Marcos 1, del 15 al 16, dice lo siguiente. Ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvasen a Dios, amén, y crean en el Evangelio, en la buena noticia, en su mensaje. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a Andrés, dos pescados que eran hermanos y que estaban pescando en sus redes, y les dijo, síganme en el 17, en lugar de pescar peces les voy a enseñar a ganar seguidores para mí, o los voy a hacer pescadores de hombre. Entonces en el 14, cuando Jesús comienza su trabajo, Jesús fue a la región de Galilea y anunció a todos el mensaje, todas las buenas nuevas acerca de Dios, todo el Evangelio, todas las buenas noticias. ¿Cuál es? El versículo 15, ya está cerca el día en que comenzará Dios a reinar. Vuélvasen a Dios y crean en su Evangelio, crean en su palabra, crean en su buena noticia. De esto se trata la palabra. Por eso tenemos herencia en que en Él tenemos una posición, tenemos una identidad, somos libres, tenemos fe por medio de su Espíritu. Vivimos es por el Espíritu y no por la carne. Nos reina el amor, parte del fruto del Espíritu Santo. Nos reina Cristo. Entonces creer en Cristo, creer en esa libertad y soy de Cristo, soy libre, soy un ser de amor, un ente de amor por Cristo viniendo en mí, por su Espíritu viviendo en mí. Tengo el Espíritu Santo de Dios y asimismo por ese Espíritu Santo es que puedo aplicar la fe, es que puedo tener fe por la lectura de su palabra, por creer en su palabra y por vivir de acuerdo a su palabra. Así que la ley de la fe, el Evangelio, las buenas noticias y la ley de Jesús es la que debe gobernar nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas. Gracias, Padre Santo, porque podemos ahora vivir en el amor, no en obligación, podemos vivir ahora en libertad, no por compromiso. Nadie ama obligado. Yo quiero amarte, Señor, quiero seguirte, quiero obedecerte voluntariamente, libremente, en fe, en amor. Y sabemos que esa fe y ese amor no viene de nosotros, sino que viene de tu Espíritu Santo para nuestras vidas, hace parte de ese fruto de tu Espíritu. Por eso, Padre, permíteme nacer de nuevo y vivir por medio de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo cada vez más se manifieste en mi vida, en mi actuar,
en mis acciones, que sea tu palabra vida en mi vida, Señor, sea testimonio grato para ti. Asimismo, Padre Santo, permíteme reconocer que es la ley de Cristo y no la ley de Moisés, que es el Nuevo Testamento, que es el Evangelio de la gracia y no el antiguo pacto. Yo ya no vivo por el antiguo pacto, porque yo ya no vivo por compromiso ni por obligaciones. Yo vivo por la libertad que me ha dado Cristo Jesús en la cruz del Calvario, a rasgar el velo. No es necesario poner más velos. Es Cristo cara a cara, viéndolo como a cara descubierta frente a un espejo, para poder reflejarte diariamente en mis acciones, en mi actuar, en mi pensar, en mi hablar, en mi sentir, Jesús. Necesito más de ti. Gracias, Padre, por tus buenas noticias. Gracias por tu libertad. Gracias porque hoy me siento una persona libre para seguirte, una persona libre para servirte, una persona libre para amarte y una persona libre para poder amar al prójimo, para poder amar a las demás personas. Sabemos que es difícil, Señor, pero esto no viene de parte de nosotros, esto viene de tu Espíritu, y el Espíritu nos ayudará a amarte a ti y amar a los demás. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu guía y tu libertad. Y gracias, Señor Jesús, porque para ti es toda la gloria, para ti es toda la honra por tu obra gloriosa en la cruz del Calvario. Te alabamos y te bendecimos, y todo lo hacemos en el nombre de nuestro único Rey, nuestro único Señor, nuestro único Salvador eterno y nuestra única esperanza de gloria, Jesucristo el justo, por cual y por Él son hechas todas las cosas. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos has dado. Te alabamos y te bendecimos. Amén, amén y amén. Muy bien, espero que hayas aprendido, y también quiero dar unos agradecimientos al Vademecum bíblico, escrito por el pastor Luis Fernando Montes Sánchez, que ha sido de mucha bendición y de mucho conocimiento y de mucha exhortación y crecimiento para nuestras vidas. Son las aproximaciones a una teología sistemática, lo pueden conseguir. También las personas que lo quieran conseguir me pueden escribir a las redes sociales o al interno, ahí por donde tenemos nuestras comunicaciones, nuestro contacto. Y también agradecimientos a Ava Café, que siempre nos presta el espacio, nos presta la locación para poder realizar las grabaciones, y antemano todo el equipo que está también detrás grabando, muchas gracias por su servicio. Sabemos que tanto el pastor Fernando como las personitas que sirven en Ava Café, como los que trabajan en los medios audiovisuales, toda esta bendición y toda esta recompensa vendrá del cielo. Lo hemos visto aquí en la tierra, pero sabemos que también tendrán una corona allá en el cielo. Así que gracias a todos ustedes también por hacer parte de este proyecto. Que la gracia y la paz de Dios los acompañe siempre.